porque en el fondo aquella persona entonces, su razón de vivir estaba en un hombre, o estaba en un padre, o estaba en un esposo, o en una esposa, aquellos que perdieron un trabajo. Y entonces ahora se sienten donde están, como decir, sin esperanza, sin una razón. Dice, ¿ahora qué voy a hacer? Porque su razón de vivir, su fundamento, como tú dices, era el trabajo, y ahora ya no lo tienen. Estamos encaminados y desafiados en este momento para demostrar, manejando también de una manera, aunque lo han estudiado anticipadamente, pero ahora la eficacia del psicólogo. Porque lo que podría derivar en esta situación crítica de calmar los ánimos de la gente, su falta de sueño, su ansiedad, su inseguridad, las pastillas y los opioides han hecho lo suyo, lastimosamente con consecuencias también terribles, pero ya no se puede responder con eso, porque ya sabemos que no le va a solucionar el problema de fondo. Entonces, los cristianos con la Biblia, ¿cómo vamos a incidir ahora con los que están escuchándonos? Y familiares y compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo se llena esto? Me estás hablando de que ahora en qué debo pensar y a qué debo recurrir. Sí, y la cuestión acá es que el tomar pastillas y todo alivian, y en alguna medida te ayudan a como olvidar, a estar con sueño. La somnolencia es como un resultado, pero después que te pasa el efecto, vuelves a la misma realidad. A veces lo que se está haciendo es como tapando un poco la realidad, y en vez de buscar una solución que sea permanente. Pero produce mayor crisis en la persona. Se está repitiendo una rutina que tampoco le da respuesta, y me imagino que la persona se alarma diciendo, voy a tener que depender de esto toda la vida. ¿Dónde se recupera el ánimo, Franklin? ¿Con qué? Sí, yo creo que todo esto tiene que ver con que nosotros regresemos a nuestro Creador, que nosotros regresemos a entender de que, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 45, en el verso 18, nos da la siguiente idea de que Dios como Creador tiene un propósito para todo lo que hace, incluida la humanidad. Y cuando hablamos de la humanidad, hablamos de cada uno de nosotros. Inclusive también Isaías en un capítulo más luego habla de que cuando él habla su palabra, dice, la palabra que sale de la boca de Dios va a ser según Dios la crea, y que no va a regresar a Dios vacía. Y dice, Dios no hace las cosas antojadamente. Dios no dice, no, pues hoy tengo ganas de, como haciendo una paráfrasis, yo diría incorrecta del libro de Génesis, ¿verdad? Como que Dios dijera el primer día de la creación, hoy tengo ganas de hacer la luna, hoy tengo ganas de hacer el sol, hoy tengo ganas de hacer al hombre, hoy tengo ganas de hacer los peces del mar. No, así Dios no funciona. Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Cuando Él creó todas las cosas que habla la Escritura en el libro de Génesis capítulo 1 y en parte del capítulo 2, era porque Él quería establecer al hombre en medio de aquella creación para que el hombre fuera el regente, el director, diríamos el administrador de toda aquella creación. Y cuando Dios vio que todo aquello que había sido hecho, dijo, en verdad esto es bueno, y bueno en gran manera, porque las cosas fueron hechas con propósito. Cuando el hombre peca, Pepe, es cuando el hombre pierde propósito. Es cuando el hombre ya ese vacío que comienza a gestarse en él, porque fuera de Dios ninguno de nosotros tenemos realmente propósito en la vida, y tenemos que encontrarlo en Dios. Vamos a detenernos un poco para ampliar la comprensión de muchas personas que no conocen mucho de la Biblia, y a veces aún personas que están yendo a la iglesia, podríamos ayudarles a el sentido de las palabras de Dios, donde tienen su base para surtir efecto en el corazón y en la mente del ser humano.
Y cuando estabas diciendo, Dios ha tenido un propósito para formar todas las cosas. Ujú. El mismo Dios tiene un propósito para vivir, de su existencia, Ujú. el mismo Dios, Sí. siendo Dios. Y resulta que Dios nos ha hecho a su semejanza en características de su divinidad. Nos ha provisto en nuestro ser espiritual, que es lo primero que existe en nosotros, la bondad, el poder desarrollarlo, el sentido de dar, el sentido de tener afecto por las cosas, el ser fiel en determinar algo y continuarlo con gozo, con satisfacción, con sacrificio, pero es el resultado de mi misma proposición y constancia me da el gusto de seguir haciendo eso y mucho más. Pero eso viene de Dios, porque como tú lo has relatado en la creación, dijo de todo lo que hizo, es bueno, pero añadió esa frase, en gran manera. Si yo estoy con una crisis como la que los psicólogos han estado investigando y lo están diciendo, y yo era muy bueno en muchas cosas, pero se ha destruido mi objetivo de vida, mi trabajo no me lo devolvieron, entonces me ofrecen algo muy reducido o tengo que aceptar cualquier cosa que me venga. O el empresario se le destruyó todo el mercado y no sabe cómo recuperar y debe dinero, muchas complicaciones de esta. O en mi matrimonio no habíamos aprendido a convivir tantas horas al día y entonces se volvió tan rutinario y no teníamos paciencia por el miedo, que nos faltaba el dinero y etcétera. Y empezamos a discutir, nos distanciamos y dijimos, apenas se terminen las restricciones, cada uno se va por su lado. ¿Cómo acomodo este ejemplo de Dios que tiene propósito? Y ahora, ¿cómo acomodo a Dios en mi vida para volver a tener propósito de vivir? Sí, y interesante como lo estás poniendo, porque Dios siempre ha sido. Dios no es alguien que fue creado, sino que Dios es. Pero cuando pensamos en lo que le da gozo, en lo que le da a Dios, diríamos, mayor complacencia, tiene que ver con su acción de crear, tiene que ver con su acción, como dices, de dar. Si Dios dejara de crear, dejara de dar, dejara de ser bueno, bondadoso, misericordioso, si Dios dejara, digamos, de salvar en alguna medida, se sentiría triste, yo diría. Pero Dios, por su gracia, lo sigue haciendo, y es prácticamente, como tú has mencionado, la naturaleza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esa naturaleza de Dios que nos permite poder desarrollarnos en esas capacidades. Estaba leyendo lo que decía Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Dice: al fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Salomón, mire, cuando Salomón escribe Eclesiastés, ya el hombre tenía varios años. Salomón había disfrutado de muchos placeres, fue un hombre lleno de sabiduría, pero cuando Salomón entra en estas situaciones de sentido a la vida, de la parte existencial, él decía, al final de todo, dice, trabajar, lo que se hace bajo la tierra es vanidad. Él decía, no puedes encontrar propósito en las cosas, en el trabajo que se hace bajo el sol. No puedes encontrar propósito necesariamente en un afán por la belleza, por las cosas terrenales, por lo material, ni siquiera en el hombre, en la mujer, ni en el dinero, ni en la riqueza. De todo esto este hombre tuvo, y dice, al final de sus días, realmente el todo de Dios, perdón, del hombre es temer a Dios, obedecer a Dios, estar bajo la cobertura de Dios, estar cerca de Dios. Eso es lo que Salomón nos está enseñando, Pepe, que definitivamente, si no tenemos a Dios, siempre tendremos el vacío.
Si tú sigues llenando el vacío existencial que tienes, el sentido de la vida con otras cosas, tarde o temprano, como ahora cuando vienen las crisis y aquello no los es quitado, a final de cuentas el vacío vuelve. Pero cuando tú realmente lo llenas en Dios, ese vacío nunca más va a volver a existir porque ya Dios lo llenó. Y nosotros como ministros cristianos, cuando le hablamos a la gente de la Biblia, como estas verdades, el todo del hombre es Dios, porque Salomón comprobó que aún con todo el logro y las capacidades que le dio Dios, la grandeza de Salomón en el mundo conocido de ese entonces, era como el top, lo máximo de una nación grandiosa. Y un gobernador que tenía todas las soluciones a cualquier pregunta, e inclusive en la pelea de dos mamás por un niño, si era de ella o de ella. Las cosas domésticas, las grandiosas de la ciencia, la organización nacional y la influencia mundial eran parte del manejo diario de Salomón. Pero ese hombre manejador de tanta grandeza que podríamos decir está orgulloso de todo lo que hizo, acabas de leer que no estaba orgulloso de todo eso, sino que su base principal era reconocer que Dios existe. Sí, luego el padre de Salomón, David, hacía una aseveración en el Salmo 17 y verso 15, cuando él decía: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte en tu reino. Imagínense lo que decía David. O sea que allí es el corolario de toda mi fidelidad a Dios, de obedecerle en todo lo que me dijo, cómo gobernarme a mí mismo, mi casa y el reino, porque él ha sido de los mejores que con fidelidad ha hecho como Dios le indicaba para que la nación israelita tenga éxito. Sí, David, por ejemplo, trajo el arca. David dice la escritura que David, por tener la presencia de Dios, no experimentó derrotas, vio victorias tras victorias. David se enriqueció, dice que tenía grandes posesiones que luego se las entregó a su hijo, y en parte para que también edificara el templo. Y David pues tuvo hijos, disfrutó la vida, fue un cantor, un adorador, disfrutó de la presencia de Dios, era un danzor. Pero David dice: mi mayor satisfacción será, si yo muero, es despertar en tu presencia, despertar en tu reino. Y no estaba desconectado de las crudezas de la vida humana, porque David pasó, como decimos, las de Caín, ¿no? Las peores persecuciones que un ser humano puede hacerlo, porque un rey del mismo país lo persiguió para matarlo hasta más allá de la frontera. Se ocultaba en las cuevas y a veces no había quien lo auxilie, pero él experimentó desgracia total, pero su capacidad interior de Dios haberlo formado a David con su revelación y con su presencia de gracia divina, David pudo resistir y seguir teniendo sentido de la vida, hasta que esperó pacientemente cómo Dios le entregó el trono a él. Pero esperó pacientemente en toda una experiencia de crisis diaria por años. O sea, no es salido de pañales muy de alta calidad. Pero la gracia que pasó con David es que Dios lo escogió desde muy joven, y desde esa conciencia juvenil él estuvo en la realidad diciendo: he sido elegido por Dios y voy a responder a que Dios evidentemente es un ser que tiene lugar en mi vida. Sí. Y no es un invento, sino que es una vivencia sobrenatural de Dios conmigo. Eso lo sostuvo, y eso le estamos diciendo a las personas. Hoy sigue existiendo ese Dios. Sí, y de hecho, cuando Dios se hace hombre a través de Jesús y muere en la cruz, realmente lo que Dios quería era restaurar en el hombre ese sentimiento existencial, llenar ese vacío que tiene que ver mucho con la persona del Señor en nuestra vida. Estaba recordando todo esto de que estamos hablando acá de David,
Dice, hay una historia bíblica del hijo de Jonatán, que fue el hijo de Saúl, que fue muy cercano, Jonatán, a David. Dice que cuando el niño, hijo de Jonatán, nació y vino la noticia de que Jonatán y Saúl habían muerto, la mujer que estaba cargando a ese niño trastabilló y el niño cayó y quedó lisiado de los pies. Ese niño se llama Mefiboset. Y dice la historia de que este muchacho entonces fue llevado a una ciudad que se llama Lodebar. Lodebar significa lugar apartado, lugar aislado. Y dice que ahí estaba este muchacho, que lo que quiero decir es que Mefiboset en ese momento, por estar lisiado de los pies, que habla de una crisis emocional, de una crisis que vino a la vida de este muchacho, él le perdió sentido a la vida. Y estaba apartado, estaba en un lugar alejado, como muchas personas pueden estar hoy día, inclusive algunas de los que nos están mirando. Y dice que entonces, cuando David ya está asentado en su trono, pregunta si todavía queda algún hijo de Jonatán que esté vivo, dice, para yo extenderle a él mi misericordia. Y le dicen, sí, hay uno que se llama Mefiboset, y lo manda a llamar. Dice, y David le dice, Mefiboset, a partir de ahora, todo lo que era de tu padre y de tu abuelo Saúl va a ser otra vez tuyo, y te vas a sentar conmigo en la mesa. David es tipo de Cristo, como diciéndonos Dios hoy, yo quiero restaurar tu sentido de existencia, yo quiero llenar el vacío, yo no quiero que tú estés apartado y que te sientas sin propósito. Yo te traigo a mi reino, te traigo a mi palacio y te siento en mi mesa para que tú encuentres sentido a la vida. Y a partir de ahora ya tú no vas a estar apartado, vas a estar conmigo, como diciendo, a partir de ahora, estando conmigo, tu vacío va a ser llenado. Es muy directo, muy sencillo hacer ese acceso de Dios a nuestra vida. Simplemente es voluntad personal, creer que lo que estamos diciendo proviene de una revelación divina, no de una imaginación humana, y solo es decirle, quiero tener comunión, tu gracia, tu presencia en mi vida, para que nunca falte sentido a mi existencia, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Yo espero que tú en esta hora abras tu corazón a Jesucristo. Solamente Él, Dios como Padre, puede llenar cualquier falta de sentido de vida que tú tengas. Las circunstancias van y vienen, las crisis vienen y van. Hoy tenemos, mañana no tenemos, pero a Dios siempre lo vamos a tener. Abre tu corazón a Jesucristo, entrégale la vida a Él y realmente tu vida va a ser transformada. Y a partir de ahora, aunque vengan tiempos difíciles, tú no vas a entrar en este tipo de crisis porque Dios estará contigo. Que Dios te bendiga en esta hora. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.